tal, amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a su programa ¿Y Jesús qué haría? Yo soy el Padre Jorge, misionero de Jesús María, saludándolos, dando gracias a Dios por este día y dando inicio pues a este programa, compartiendo con todos ustedes esta aventura del amor de Dios, donde ustedes pueden pues comunicar, participar, comentar pues todo lo que ustedes a través de nuestra programación van aprendiendo, van compartiendo pues todo este elemento tan hermoso, tan fascinante como es el amor de Dios. Yo soy el Padre Jorge, misionero de Jesús y María. Les saludo. También tenemos aquí a Madre Blanca Margarita. Madre, ¿cómo está? Ustedes, gracias por compartir en este día. Les damos la bienvenida. Ya el Padre nos decía, ¿verdad? Nuestros números telefónicos 689-7390, 689-7391 y 689-7392. Desde Estados Unidos 011-52664, 689-7390-91 y 92. Nuestra página, la repetimos, www.montemaria.org. Muy bien, ya hemos estado hablando o meditando un poco sobre este ámbito de la defensa de la fe, como muchas veces vamos nosotros enfrentándonos situaciones que no son de Dios y no sabemos qué hacer, y lo importante es saber entender cuáles son las bases de nuestra fe y en un momento dado, con respeto, pero con autoridad, saber que nuestros hermanos cristianos no católicos pues a veces tienen argumentos un poquito fuera de contexto y del lugar. Y lo último que habíamos visto en el programa anterior de sobre Aprenda a Defender su Fe, estábamos viendo uno de los principios que tienen los hermanos cristianos no católicos, el principio de la libre interpretación de la Biblia. Y bueno, según esta doctrina del protestantismo y en general de todo lo que se deriva de ella, o sea, todas las sectas cristianas que vienen de los luteranos, los calvinistas, de Zwinglio, de muchas de estas grandes iglesias pentecostales, bautistas, metodistas, tienen el mismo principio, que es la libre interpretación de la Biblia, ¿sí? Donde ellos dicen que no es la iglesia ninguna otra autoridad externa, sino cada individuo quien va a tener esta autoridad para interpretar la Biblia, ¿sí? Ellos le determinan el libre examen, o sea, tú puedes examinar, meditar y estudiar la palabra de Dios en esa libertad, y cada uno la va a interpretar privadamente la Escritura, y obviamente pues ahí va a estar el Espíritu Santo para poderlos guiar, para poderlos inspirar y ayudarles a entender. Mencionábamos la declaración de, por ejemplo, la Iglesia Bautista, que dice que cada ser humano tiene el derecho de estudiarla, o sea, la Biblia, para sí, y está en el deber de seguir sus sacrosantas enseñanzas. O sea, todo lo que tú necesitas para salvarte está en la Biblia, nada más, ¿sí? Vemos entonces cómo ese argumento lo vamos a encontrar no solamente en una, sino en todas, ¿sí? Y es histórico, es el libre examen. Se quieren quitar el peso, el yugo de la autoridad de Roma, de la autoridad de los papas, de los obispos, del magisterio sobre este ámbito, y entonces lo dejan a la libre interpretación de las Sagradas Escrituras, ¿sí? Y decía como un pastor, solamente el libre examen debe interpretar la Biblia, o sea, sin predisposiciones históricas, teológicas, como lo hacemos los padrecitos. Los padrecitos se nos va enseñando una filosofía, una teología, se nos forma un pensamiento para, de acuerdo al magisterio de la Iglesia, a las enseñanzas que tiene la Iglesia por estos 21 siglos, los padrecitos nos mantengamos dentro de estas líneas. Obviamente esto parecería así como que pues medio enajenante, ¿no?
Pero si lo vemos desde el punto de vista de este principio que los protestantes tienen, decíamos que las Biblias no católicas no tienen notas al pie de página. Hay unas ya no católicas más modernas, traducciones, que ya empiezan a hacer algunas anotaciones, pero es mínimo, porque ellos precisamente no se predisponen a que ya lo que alguna persona ha estudiado y ha aprendido, pues sería. Pero fíjense, cosa curiosa, ¿quién les enseña a los protestantes? El pastor. El pastor de alguna manera ejerce una autoridad que les va enseñando. Entonces, ni siquiera deberían los pastores de predicar, porque pues, nada más que lean la Biblia y que cada quien la interprete, porque entonces no tendría caso enseñar por parte de los pastores a los feligreses o a sus miembros de su iglesia, porque no tienen por qué interpretar ellos la Biblia. ¿Bajo a qué autoridad lo hacen si cada uno tiene que interpretarla? Si ese fuese el principio, sí. Entonces, donde dicen que el Espíritu Santo es el que les va a enseñar al que lee lo que dice la Biblia. Pero veíamos cómo este principio es falso, no se puede sostener, es insostenible. Sobre todo porque no se encuentra en la Biblia. Si ustedes buscan o díganle a algún protestante dónde dice la Biblia que cada uno debe de interpretar la Biblia por sí solo, sin ayuda de ningún magisterio, de nadie, sino que es alguien particular, pues no se encuentra. Entonces, si ellos dicen que solo la Biblia los salva y que tienen que seguir sus sacrosantas enseñanzas, ¿de dónde sacan que tiene que hacerse ese libre examen o esa libre interpretación? Porque ellos lo dicen, solo la Escritura, la sola Escritura, ¿sí? Los no católicos nunca van a aceptar lo que dice la Biblia, ¿sí? Lo que no dice la Biblia, ¿sí? Solo los no católicos solo aceptan lo que dice la Biblia, ¿sí? Lo que dice la Biblia. Entonces, obviamente, deberían de rechazar este principio, porque en ninguna parte de la Biblia dice que tiene que haber una interpretación individual. Por el contrario, podríamos decir que el principio es antibíblico. Eso, de que cada quien lo va a interpretar a su manera, pues es antibíblico. No está, ¿sí? Que lo interprete por sí solo. Y obviamente, ahí es donde nosotros vamos a ver que en la Biblia sí dice que sino que se le tiene que ser predicado y explicado. A la gente se le tiene que predicar y explicar lo que dice la palabra de Dios. ¿Sí? Esto es lo que hace Jesús con sus discípulos en Emaús. Vamos a leer Lucas capítulo 24, 13 en adelante, que es precisamente donde se tiene que enseñar. Y dice cómo van a poder aprender o van a saber si no se les enseña. Y hasta Jesús les critica que no sepan. Vamos a ver qué es lo que nos dice, madre, por favor. Lucas 24, 13 en adelante. Aquel mismo día iban dos de ellos a un pueblo llamado Emaús, que dista 60 estadios de Jerusalén, y conversaban entre sí sobre todo lo que había pasado. Mientras conversaban y discutían, el mismo Jesús se acercó a ellos y caminó a su lado, pero sus ojos estaban como incapacitados para reconocerle. Él les dijo: ¿de qué discutís por el camino? Ellos se pararon con aire entristecido. Uno de ellos, llamado Cleofás, le respondió: ¿eres tú el único residente en Jerusalén que no sabe las cosas que han pasado allí estos días? Él les dijo: ¿qué cosas? Ellos le dijeron: lo de Jesús el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obras y palabras delante de Dios y de todo el pueblo, como nuestros sumos sacerdotes y magistrados le condenaron a muerte y le crucificaron. Nosotros esperábamos que sería él el que iba a librar a Israel, pero con todas estas cosas llevamos ya 3 días desde que esto pasó. El caso es que algunas mujeres de las nuestras nos han sobresaltado, porque fueron de madrugada al sepulcro
y al no hallar su cuerpo, vinieron diciendo que incluso habían visto una aparición de ángeles que decían que él vivía. Fueron también algunos de los nuestros al sepulcro y lo hallaron tal como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que dijeron los profetas. ¿No era necesario que él padeciera esto para entrar así en su gloria? Y empezando por Moisés y continuando por todos los profetas, les explicó lo que había sobre él en todas las escrituras. Al acercarse al pueblo a donde iban, él hizo ademán de seguir adelante, pero ellos le rogaron insistentemente: quédate con nosotros, porque atardece y el día ya ha declinado. Entró pues y se quedó con ellos, sentado a la mesa con ellos. Tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo iba dando. Entonces se les abrieron los ojos y le reconocieron, pero él desapareció de su vista. Muy bien, vamos a dejarlo ahí. Vemos entonces aquí este elemento como les dice Jesús: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que dijeron los profetas, ¿sí? O sea, los profetas, los discípulos habían leído u oído en la sinagoga esa palabra de Dios, pero no les había bastado con su sola interpretación para entender la palabra de Dios. O sea, cómo, siendo ellos discípulos de Jesús, siendo ellos que habían estado con Jesús y no lo habían entendido, no lo habían comprendido. Entonces, espérate, ¿dónde está esa libre interpretación? ¿Dónde está esa capacidad de que cada uno lo haga, ¿no? Obviamente, viene después esta manifestación de Jesús en la ascensión a los cielos y va a mandar, o les va a dar un mandato: vayan y prediquen el Evangelio, enseñándoles a todas las criaturas, ¿sí? Y ahí es donde vamos a ir descubriendo, ¿sí?, a todas las gentes, que quienes les crean se van a salvar. Vamos a leer Marcos 16:16, ¿sí? Quien cree en la predicación de los apóstoles, no se les manda a escribir Biblias y repartirlas y dejar a cada fiel a solas con el Espíritu Santo. Se les manda a enseñar. Fíjense, Jesús no les dijo: bueno, escriban todo y repártanlas, que el Espíritu Santo les va a guiar y les va a iluminar a todos. No funciona así. O sea, no se trata nada más de toma la Biblia, léela y el Espíritu Santo te va a guiar para que tú lo entiendas. Si fuese así, ¿para qué Jesús mandó a sus apóstoles para enseñarles? A ver, madre, léanos Marcos 16:16. 16:16 nos dice: el que crea y sea bautizado se salvará, el que no crea se condenará. Sígale. Estos son los signos que acompañarán a los que crean. En mi nombre expulsarán demonios, hablarán en lenguas nuevas, agarrarán serpientes en sus manos, y aunque beban veneno, no les hará daño. Impondrán las manos sobre los enfermos y se pondrán bien. Muy bien, en este ámbito la predicación va a ser fundamental de los apóstoles y la enseñanza, ¿sí? Entonces Jesús no manda a escribir Biblias, a repartirlas y dejar que cada quien las interprete. Entonces este principio es incluso antibíblico, va en contra de la Biblia, porque incluso, fíjense, búsquenme la carta de Pedro, ¿sí? Por favor, en esa carta, creo que es la segunda de Pedro, va a decirnos cómo a veces es tan difícil entender la palabra de Dios y tiene que haber quien la enseñe. Segunda de Pedro
3:16. ¿Sí? Porque Pedro está hablando de las cartas de Pablo, que son difíciles de entender, algunas, y vamos a ver qué es lo que nos dice. Lo escribe también en todas las cartas en las que habla de esto, aunque hay en ellas cosas difíciles de entender que los ignorantes y los débiles interpretan torcidamente, como también las demás escrituras para su propia perdición. A ver, fíjense, este es un argumento muy interesante para nuestros hermanos que a veces no saben y se dejan guiar por los argumentos de los protestantes. Aquí Pedro claramente dice que no se puede, tiene que haber algo, ¿sí? Hay algunas que son difíciles de entender, las cuales los indoctos, los ignorantes y los poco instruidos van a cambiar, van a torcer, van a alterar, ¿sí? Y lo demás, y dice además, y las demás escrituras, o sea, se refiere a los demás textos sagrados, para su propia perdición. Ahí es donde, como vemos Pedro, que va a reconocer precisamente la poca preparación. De hecho, viene la palabra amateis. Amateis en griego significa, es una palabra fuerte, estúpidos. O sea, los estúpidos, ¿sí? Rústicos, groseros, ignorantes. Y la otra en griego es la asterictoi, ¿sí? Que son inestables, mal informados, o sea, de los que como que juegan al teléfono descompuesto. Y pues obviamente, no sé si hayan jugado ustedes ese juego, donde empieza uno en un extremo y le va dando un mensaje al que está a su lado, pero en el oído, y luego el otro al oído y así, y pues terminan completamente alterando esa información, ¿sí? Ya las traducciones latinas van a ser, en otro sentido, los indoctos e inestables, ¿sí? Y como la tuercen, la malinterpretan, y obviamente esta libre interpretación que tanto argumentan los protestantes, pues obviamente hace que de estos escritos, especialmente por ejemplo los paulinos, pues hacían ver como si no se pudiera provenir del Espíritu Santo, sino que esto ya no es de Dios. Y obviamente porque hacían creer que al interpretar la palabra de Dios cada uno como lo podrían hacer, pues obviamente ya no era el Espíritu Santo, sino el mismo demonio o un espíritu que los estaba guiando para la perdición, a una interpretación no correcta de la palabra de Dios. Entonces, Pedro va a calificar a estas personas como difíciles, son difíciles, ¿sí? Es obviamente diciendo que no son fáciles de entender las escrituras, no son fáciles. En segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 20, también encontramos otra expresión de Pedro, donde dice que toda profecía de la Escritura, ¿sí? No se puede hacer por propia interpretación. Madre. Nos dice así, 1:20. Pero ante todo, tened presente que ninguna profecía de la Escritura puede interpretarse por cuenta propia. A ver, explíquenme eso. ¿Dónde dice que se tiene que interpretar por cuenta propia? Cuando en la Biblia misma dice que no se puede interpretar por cuenta propia. Pedro lo dice en sus cartas. Y ahí es donde vemos entonces, Pedro va a desconfiar de aquellas personas que son autodidactas en cuestiones de la palabra de Dios y los califica de incompetentes, y obviamente que van a tratar de interpretar, van a tratar de comentar los textos a su manera. Pero si nos fuéramos al argumento de los protestantes, ¿cómo podría tacharse así si todos tienen el Espíritu Santo? Cuando Pedro está escribiendo esto, ya se había dado, en el texto de Jesús, donde está diciendo que hay que enseñarles y todo esto, y en Marcos,
pues todavía no se había dado el Espíritu Santo. En el momento de la Escritura sí, pero en el momento en donde supuestamente se está narrando ese acontecimiento, pues no había quien les explicara a los apóstoles porque todavía no tenían el Espíritu Santo. Pero Pedro, cuando escribe, ya había sucedido Pentecostés, ya había sido derramado el Espíritu Santo sobre muchos y sobre aquellos que incluso estaban haciendo su libre interpretación. Entonces, esto es muy interesante, que Pedro va a decir esto. Entonces, si esto de la libre interpretación y que todos tienen el Espíritu Santo, si cada uno guiase a cada cual en la interpretación personal de la Biblia, ¿por qué Pedro diría eso? O sea, no habría argumento. O sea, ahí es donde vamos a ir nosotros, este elemento. Tenemos que tener claro esto para no caer en errores. Por eso, Jesús tenía que enseñarles a los discípulos por medio de parábolas. Y los discípulos después van a enseñar a los demás para ir entendiendo el mensaje del Evangelio y todo el misterio que encontramos en la Sagrada Escritura. Pero, obviamente, no los dejaba solas, ¿sí? No los dejaba solas para que el Espíritu Santo, obviamente todavía no había descendido el Espíritu Santo, pero no es la manera como Jesús va a querer que actúen. Si hubiera sido esa la manera, entonces los discípulos simplemente transcriben todo y que cada quien lo interprete. Y obviamente, pues no funciona así. Jesús va a utilizar parábolas y no los deja solos, como si hubiera hecho como por los principios no católicos, ¿no? Ahí es donde vemos esta mentira en la cual hemos caído y que, en la cual han caído los protestantes y están en esta ignorancia, y obviamente muchos católicos están también siendo engañados por estos principios no bíblicos. Pero es interesante. Y otro elemento que es también muy interesante dentro de este principio de sola escritura es como si el Espíritu Santo inspira acertada y autoritativamente a todo el que lee por su cuenta la Escritura. ¿Cuántas interpretaciones tendría la Escritura? Entonces, si yo interpreto y veo que a mí me llama esto, es la verdad, y yo puedo vivir bajo eso y nadie me puede decir nada, y obviamente es cuando caemos en los extremos, caemos en el fanatismo, caemos en todas estas realidades en las cuales muchas veces, por no tener una enseñanza, por no tener una dirección, por no tener un magisterio que nos vaya marcando, pues se han caído en elementos muy, muy equivocados. Por eso es que necesitamos tenemos la necesidad de una interpretación oficial, ¿sí? De la cual pues nosotros sabemos que viene de la Iglesia, que viene desde los apóstoles, para que nosotros podamos entender este elemento que es uno de los que pues siempre alegan los protestantes y terminan más confundidos y luego no saben. Me ha tocado a mí dialogar con pastores algunas veces o con pues personas así protestantes, pues, y cuando les argumento esto, pues no tienen. Luego hay unos que sí se ponen a alegar y digo, bueno, no me voy a poner yo a pelear con ellos, ni mucho menos. Pero es necesario que nosotros entendamos esto. Ojalá que estos pequeños tips, que no pretendo que ustedes se pongan a pelear, simplemente que sepan defenderse. Y defenderse quiere decir, aunque tú me digas tu argumento, yo sé que esto es mentira. O sea, no puedo creer en lo que tú me estás diciendo porque tú mismo te estás contradiciendo cuando dices que sola la Escritura, pero tú buscas una interpretación personal sin que la Biblia diga que tenga que haber una interpretación personal e individual de la Sagrada Escritura. ¿Sí? Obviamente, el otro aspecto, decíamos, este principio destruye la unidad de la Iglesia porque produce anarquía doctrinal. O sea, no hay un orden. Cada quien va a tener sus propias doctrinas, sus propios principios. Y vean las iglesias, o sea, las iglesias cristianas, las iglesias protestantes, aunque tienen cosas similares, no hay unidad. Si usted va a una iglesia católica aquí y en otra parte del mundo,
los principios doctrinales son los mismos. Pero si usted va, por ejemplo, la iglesia que salió huyendo de Inglaterra por la persecución religiosa, que Enrique VIII estaba persiguiendo a los protestantes, que no me acuerdo cómo se llaman, llegan a Estados Unidos, cambian de nombre y hacen su propia iglesia. O sea, y va cambiando y va cambiando. Ahorita vean la gran desunión que hay en tantas iglesias, porque en algunas iglesias ya se aceptó que las mujeres fueran ordenadas sacerdotes, o hay que hubiera mujeres obispo, o que hubiera matrimonios homosexuales. O sea, no hay unidad. No hay unidad doctrinal, tampoco ya hay unidad en cuanto a los aspectos morales, los principios morales. Y esto pues está dañando a las iglesias protestantes, a las iglesias cristianas. Pero obviamente sabemos que la mayoría de los cristianos, de los protestantes, tienen buena fe. O sea, no creo que estén actuando con el dolo. Es ignorancia, desgraciadamente, sí. Pero ahí es donde vemos la gran variedad y seguirá habiendo más sectas y más sectas. Hay una anarquía doctrinal, hay un caos teológico, porque cada fiel va a interpretar como el Espíritu le inspire, y obviamente se creen inspirados en la interpretación diversas y a veces contradictorias entre ellos mismos, o uno mismo de repente dice una cosa en un texto y luego se contradice en otro texto. Y ahí es donde obviamente es cuando se vienen las separaciones. No me gusta, no estoy de acuerdo, me separo. O uno se siente inspirado por Dios. Dios me dijo que fundara esta iglesia que es la verdadera porque todos los demás están mal. Y bueno, creo que nos ha tocado muchas veces entender a dónde va todo esto, para poder nosotros tener resultados bien conscientes de lo que es la fe católica. Cuando vemos nosotros un pasaje bíblico, se lo pones a leer a un cristiano, a un protestante metodista, a un protestante de una secta que ni siquiera es reconocida, y a otro, y que cada quien te lo interprete, te vas a dar cuenta que no hay una unidad. Si tú pones a un sacerdote, a 3 sacerdotes a interpretar el mismo texto, te van a dar interpretaciones también diferentes, van a sacar ideas diferentes, pero no salen del dogma, no salen de los principios que la iglesia tiene. Si hay algún sacerdote que se sale, se le llama la atención: espérate, esto no va de acuerdo con la doctrina cristiana. Si ha habido casos de sacerdotes que se han salido, hasta han sido llamados a entrar en cintura, no han querido, y se les llega hasta excomulgar, o se les prohíbe la enseñanza. Tenemos, por ejemplo, este sacerdote hindú, ¿cómo se llama? Anthony de Melo. Y ahorita hay otro, Ansel Grum. Ansel Grum anda, les voy a ser honesto, cuando yo empecé, hace muchos años, me gustaba leerlo. Al principio sus libros me encantaban, pero anda ahorita tan perdido Ansel Grum. Y lo más triste, que librerías católicas venden el material de este sacerdote, que tiene mucha contradicción. Entonces, ahí es donde vemos el magisterio que va vigilando para que, aunque seas sacerdote, incluso obispo, si tú vas contrario al magisterio, o sea, los principios son universales, no cambian, los dogmas no cambian con el tiempo, ni los principios morales. Ahora antes el aborto era pecado, ahora no es pecado, porque pues ya cambió la sociedad. No, eso no cambia, sigue siendo un asesinato. Y esto, obviamente, vamos a ir entendiendo todos estos aspectos que van a ser muy importantes trabajarlos. Vamos a ir descubriendo, por ejemplo, unos dicen que hay un solo Dios y otros que hay varios dioses. Unos creen que Jesucristo es Dios, otros niegan que Jesucristo sea Dios. Por ejemplo, los mormones, los testigos de Jehová, que ni siquiera son este elemento de cristianismo, están pero más perdidos que nada. Por eso
ahí es donde nos vamos a ir. Otros afirman que hay infierno, otros niegan que haya infierno, otros no creen en el purgatorio, la mayoría de hecho no creen en el purgatorio. Obviamente unos dicen que basta con que te confieses tú con Dios y es más que suficiente que te arrepientas, no hay necesidad de írselos a contar a un sacerdote, ni mucho menos. Con que tú te confieses delante de Dios es más que suficiente, ¿sí? Unos dicen que hay que bautizar a los niños recién nacidos, otros que hay que bautizarlos ya de grandes, ¿sí? Y otro que solamente a los que se arrepientan, ¿sí? Y bueno, así tan variado van a ser las sectas y las iglesias protestantes. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Sería aquí la pregunta: ¿el Espíritu Santo, que es Dios mismo, puede inspirar cosas tan contradictorias? O sea, a ti te voy a decir blanco y a ti te voy a decir que esto es negro. No, pues es el Espíritu Santo, se está equivocando. Se está equivocando porque a uno le dice que esto es blanco y al otro le dice que es negro, porque cada uno tiene el Espíritu Santo y tiene el don para interpretarlo como mejor le parezca, o como sienta que el Espíritu Santo le está guiando. Sí, obviamente pues esto no funciona así. Es como si de repente a Madre Blanquita le dijera que Jesucristo es Dios y a Sergio le dijera que Jesucristo no es Dios. Pues los dos lo leyeron y cada uno lo interpreta de esa manera. Entonces, ¿qué garantía hay en las interpretaciones de estos elementos que tienen los protestantes para decir que tienen la verdad? Nadie. ¿Qué garantía hay un magisterio o un cuerpo doctrinal o una estabilidad moral y doctrinal teológica para poder decir nos basamos en esto? No, no la hay. No la hay. Y ahí es obviamente, ¿qué es lo que está sucediendo? Pues la confusión. Tanta confusión que pues está terminando en que los hombres y las mujeres pues están ahora más confundidos. Y esto ha llevado a que muchos dejen de creer en la iglesia, dejen de creer en Dios o dejen de creer en Jesucristo, porque no se ponen de acuerdo. Cada uno dice una cosa de acuerdo a cómo mejor le parezca, y obviamente pues esto está afectando y seguirá afectando muchísimo a muchos inocentes, ignorantes e inocentes, que se dejan embaucar, que se dejan engañar por todas estas mentiras, ¿sí? Entonces, esto del principio del libre examen defendido por los no católicos, o sea, por los protestantes, como norma inmediata de fe, porque es una norma de fe para ellos, que les señala que han de creer, pues obviamente hemos descubierto o hemos presentado su falsedad, no es verdad, ¿sí? Obviamente, por lo tanto, es falsa la religión que enseña. Es falsa, no tiene esos argumentos. Y obviamente vemos diferentes autores que han hablado, que han escrito en el transcurso de sus vidas, interpretaciones diversas de algunos pasajes de la Biblia. Entonces, si el Espíritu Santo inspira a quien lee, es que el Espíritu Santo se ha desmentido de sus anteriores inspiraciones. Primero dijo esto y luego dice lo otro. Entonces, ¿a quién le voy a creer? ¿A qué pastor le voy a creer? Si incluso a veces los padrecitos podemos decir cosas contradictorias. Dice, pero es que el padrecito de la iglesia de allá dice que es así, y el padrecito de la iglesia de acá dice que es así. ¿A quién le voy a creer? Si estando dentro de la iglesia a veces los padrecitos, mientras no sean principios dogmáticos, eso bueno, que si acá no se va a levantar las manos porque está mal, y allá en la otra iglesia que sí se le, ¿a quién le voy a hacer caso? Pues ahí sí no hay tanto problema, ¿no? O que en la iglesia de Monte María al padre Jorge no le gusta que los ministros den la comunión, y en la iglesia del padrecito Sutano quiere que los ministros den la comunión. ¿Quién tiene la razón? Ahí, en ese sentido, pues no estamos atacando a ningún dogma nosotros, y que, al menos en mi caso, yo no creo que se deba dar la comunión por laicos.
Ese es mi trabajo, aunque me lleve más tiempo, pero ese es mi trabajo, dar la comunión. Y en dado caso le pido a los seminaristas, frailes religiosos, o a las monjitas ya consagradas, que me ayuden a dar la comunión. Entonces, si a veces, repito, en las cosas de la iglesia, es porque a mí me toca, ¿no? Que, padre, es que usted dijo esto, y en la otra iglesia dicen, bueno, mientras no esté diciendo alguna barbaridad, que no dudo que las haya dicho, porque el que no habla no se equivoca, alguna barbaridad, alguna burrada, pero como a veces me da risa, Monjita Gaby, hace muchos años, me acuerdo que estaba diciendo su programa, y en lugar de decir Moisés, creo que dijo Abraham, o en lugar de decir Abraham dijo Elías, algo así, pues obviamente no porque esté en contra de, o esté hablando en contra de lo que está establecido de los personas, sino son errores que a veces uno comete al hablar, y a veces se nos olvida, yo lo digo por mí, conectar el cerebro con la boca, ¿no? A veces hablo y dices, ay, ¿a poco eso dije? Bueno, pues me equivoqué, y yo me desdigo de todo aquello que yo haya dicho que vaya en contra de la iglesia, del magisterio de la iglesia y las enseñanzas de la iglesia. Así de fácil. Incluso Santo Tomás de Aquino, un santo, un hombre sumamente inteligente, él lo dijo, si yo después de escribir todo esto, estuviera algo en contra, o fuera algo en contra del magisterio de las enseñanzas de la iglesia, no, yo no escribí nada. Entonces esto es importante y nos ayuda a nosotros ir entendiendo, ir comprendiendo estos elementos. Y pues obviamente este principio ha sido y sigue siendo mal usado, desgraciadamente, en la historia de las iglesias protestantes. ¿Por qué? Porque es una manera de poder justificar nuestras pasiones desordenadas o nuestros intereses mezquinos, ¿sí? O el hecho de llevar una religión light, donde no me exija, por ejemplo, hay esta pseudo iglesia, pare de sufrir, la iglesia universal, y pues eso es un fraude completamente, ¿no? Es un fraude muy, muy, muy triste, donde mucha gente es embaucada de esa manera, ¿sí? En donde pues te salvas con tu rosa bendita, con tu quién sabe qué bendito, tú tráela y vas a recibir sanación. Acepta a Jesucristo, pero no hay un cambio, no hay un compromiso, no hay un sacrificio, no hay una entrega, no, es muy sencillo, ¿sí? Entonces, incluso hay que quienes van a lo que es a la degeneración moral, a la proclive moral, ¿no? Donde se va en decadencias que no pues no ayudan en nada. Por eso se recuerda que las primeras iglesias protestantes, algunas, querían justificar la poligamia. Imagínense, muchos, gamia, matrimonio, muchas mujeres, o sea, tener muchas mujeres, ¿sí? Con ese texto de Génesis 1:28, ¿quiere leernos Génesis 1:28? Madre, por favor. Génesis 1:28. Y esto, obviamente, ocasionó que mucha gente malinterpretara pues estos textos. ¿Qué es lo que nos dice Génesis 1:28. Y los bendijo Dios con estas palabras: sed fecundos y multiplicaos, y henchid la tierra y sometedla, mandad en los peces del mar y en las aves del cielo, y en todo animal que repta sobre la tierra. Y fíjense, el argumento que buscaba Enrique VIII. Enrique VIII era el rey de Inglaterra. Enrique VIII se quería separar de su esposa para casarse con otra, pero el Papa le dijo que no. Entonces Enrique VIII sacó a la iglesia y él formó su propia iglesia, y hoy por hoy la iglesia anglicana, que es la iglesia de Inglaterra, la cabeza no es el Papa, no es el obispo, aunque hay obispo, pero la cabeza es el rey o la reina, en este caso la reina Isabel. Entonces, para poderse casar con Ana Bolena, que era, creo que hermana, prima, no sé, de su esposa, el Parlamento inglés va a justificar el casamiento de Enrique VIII con Ana leyendo Primera de Samuel 1:5. Primera de Samuel 1:5.
y vamos a ver, ¿sí?, en donde se encuentra un texto y lo van a interpretar de una manera para justificar la estupidez y el degenere sexual o el querer tener otra mujer porque ya no quería tener a esta mujer, ya se había enfadado. Primera de Samuel 1:5. Nos dice, Ajá. y Ana le daba una porción especial, pues era su preferida, aunque Yahvé había cerrado su seno. A ver, no creo que no lo estaba. ¿Es 1:5? A ver, 1:4. El día en que Elcaná sacrificaba, daba sendas porciones a su mujer, Peniná, y a sus 2 hijos e hijas. Luego el que sigue. Y Ana le daba una porción especial, pues era su preferida. Ahí esa era parte. Ahí lo ponen como su preferida, pero en el texto inglés decía, y amaba a Ana. Entonces, Enrique VIII, bueno, el Parlamento decir, ahí dice que amaba a Ana. Entonces, interpretan de que Enrique VIII puede amar a Ana, porque con la mujer con la que se quería casar se llamaba Ana Bolena. Entonces, vean la interpretación tan estúpida de decir, bueno, pues es que con esto pues ya se puede casar. Y obviamente se estaba refiriendo a que se refiere al padre de Samuel, a los padres de Samuel, ¿sí?, cuando ella no podía tener hijos. Y bueno, pues se da la interpretación para poder justificar cualquier cosa, que es lo que tenemos, ¿sí? Obviamente también se puede dar aquellas personas, imagínense este principio de sola la escritura, la interpretación, entonces no se puede dar con aquellos que no pueden por una imposibilidad física, por ejemplo, no saben o no pueden leer, los niños, los analfabetas, los ciegos, los incultos, etcétera, y pues tienen esta imposibilidad, porque incluso los que tienen alguna discapacidad y no tienen un desarrollo mental, pues entonces, ¿qué va a pasar? Entonces, son algunos elementos que no se aplican, por ejemplo, a todos, porque esto ha llevado y sigue llevando y llevará a grandes confusiones. Pero creo que aquí le vamos dejando, madrecita, se nos ha acabado el tiempo. Vamos a continuar, Dios mediante, el siguiente programa sobre este ámbito. No sé si hay alguna pregunta. Si no hay preguntas, las llamadas las dejamos para la mesa. Que el Señor les bendiga y les proteja, haga resplandecer su rostro sobre ustedes y les conceda su favor. Que el Señor les mire con benevolencia y les conceda la paz. Amén. Jesús, que tu sangre pura y sana circule en estos cuerpos enfermos y que tu cuerpo puro y sano transforme estos cuerpos débiles y que una vida sana y vigorosa palpite dentro de ellos. Amén. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Muchas gracias. Continúen con nuestra programación. Recuerden, Dios es amor y te ama.